Hola, buenas tardes. Francisco Camps no parece haber convencido al juez que le ha mantenido la imputación de un delito de cohecho. Su declaración esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha sido toda una feria. Por un lado, sus defensores que le animaban a ese grito de "Yes, we Camps", parafraseando el eslogan de campaña de Obama. Por otro, los que le pedían directamente la división y también alguna pelea entre unos y otros. Lo que sí parece es que el Partido Popular va a dar a Camps un trato de favor, ya que a los diputados madrileños, que el juez mantuvo la imputación, los expulsó del partido, pero Rajoy hoy solo ha dicho que el presidente valenciano ha salido del juicio libre y sin cargos. Decirles que estoy plenamente satisfecho, como dije ya hace mucho tiempo, tenía muchas ganas de poder contar la verdad y ya la hemos contado, con lo cual a partir de ahora, como ya también he dicho, el procedimiento continúa y confío plenamente en que esto termine pronto y termine muy bien. Muchas gracias. Francisco Camps y este hombre, el Bigotes, se quieren un huevo, pero hoy han hecho lo posible por no coincidir. Álvaro Pérez ha entrado solo y en silencio aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia para declarar como imputado por un presunto delito de cohecho. Esa soledad de Álvaro Pérez ha contrastado con el recibimiento a Francisco Camps. El presidente valenciano ha llegado al tribunal parapetado por sus 3 vicepresidentes, también por la alcaldesa de Valencia, y entre gritos de seguidores y detractores. Tras declarar durante 45 minutos, el juez ha decidido seguir imputándole el delito de cohecho. 1 hora y 10 minutos antes de su cita con el juez, Francisco Camps llegaba al tribunal con estudiada parsimonia y ante uno de esos recibimientos a los que se está acostumbrando. Allí estaba una poco discreta alcaldesa de Valencia y sus vicepresidentes, por si quedaba alguna duda de su apoyo al jefe. También decenas de simpatizantes entregados, a los que no ha decepcionado el protagonista, y para contar todo esto, un espectacular despliegue mediático. Más de 20 cámaras de televisión y una treintena de micrófonos hacen de este hoy el epicentro informativo. Y también la baza por la que más apuesta el Partido Popular, que lleva 3 meses blindado en torno a Camps. También hasta aquí se han acercado centenares de valencianos que han querido demostrar así el apoyo a su presidente. Enfrente, un grupo de detractores con sorna que entre iconos y mensajes han provocado una batalla dialéctica con los fans del imputado. ¡Os queremos un huevo! ¡Cara dura! ¡Cara dura! Después de 3/4 de hora respondiendo ante el juez, Camps ha salido como entró, flanqueado por los suyos, despacito, sonriente y con ganas locas de hacer una declaración a su medida. 15 segundos y sin preguntas para decir solo lo que había preparado. Tenía muchas ganas de poder contar la verdad y ya la hemos contado, con lo cual a partir de ahora, como ya también he dicho, el procedimiento continúa y confío plenamente en que esto termine pronto y termine muy bien. Y después el presidente ha sido absorbido por una multitud eufórica con su presencia y aparentemente convencida de que hoy era el día grande de Camps.